Chicos, escuchad. Lucía dice que su mamá pinta líneas blancas en el cielo. Las risas explotaron en el patio del colegio como un disparo que hiere sin dejar sangre. Lucía, con sus trenzas apretadas y las manitas aferradas a su cuaderno, sintió como el calor le subía a las mejillas. Intentó hablar, quiso decir que era un avión el que dejaba esas líneas, pero la voz se le quebró. Diego, el más burlón, se subió a un banco, cogió una rama del suelo y empezó a agitarla en el aire. «Mira, mira, seguro que se sube a una escalera gigante y va dando brochazos con pintura blanca. Plas, plas, plas». Lucía, con los ojos húmedos, no dice nada. Solo mira al cielo azul, donde no hay ninguna línea blanca que pueda salvarla. ¿Qué harías tú si todos se rieran de lo que más orgulloso estás? Quédate, porque lo que pasó después cambió todo para Lucía. El patio del Colegio Público de Triana, en Sevilla, hervía bajo el sol del mediodía. El aire olía a bocadillos envueltos en papel de aluminio y a sudor infantil, mientras los gritos y las carreras rebotaban contra las paredes desconchadas. Lucía se había quedado en un rincón, sentada en el suelo con el cuaderno apretado contra las rodillas. En sus hojas siempre dibujaba lo mismo, un avión trazando una línea blanca sobre un cielo limpio, azul como los azulejos de Triana, con una estela blanca detrás. Tenía 7 años, era menuda, con las trenzas un poco deshechas y las manos siempre manchadas de lápiz. Tenía unos ojos grandes, color miel, que solían brillar cuando hablaba de su madre, pero ese día estaban húmedos, empañados de rabia contenida. Ella sabía lo que hacía su madre, volaba aviones de combate, pero no sabía decir piloto de caza con precisión, ni mucho menos ejército del aire. Lo contaba como lo entendía. Mi mamá pinta líneas blancas en el cielo. Su madre, la capitana Elena Martín, había peleado medio mundo para llegar a ese uniforme. Horas de estudio hasta el agotamiento, entrenamientos que dejaban cicatrices, exámenes que muchos hombres deseaban que suspendiera para demostrar que eso no era para mujeres. Había tragado lágrimas en silencio, había perdido amigos, había tenido que ser 2 veces más dura para ser tomada en serio. Y aún así, en casa, con Lucía, era solo mamá, la que la arropaba de noche, la que le contaba historias de nubes antes de dormir, la que sonreía cansada pero feliz cuando su hija la miraba con orgullo. Ese orgullo en el colegio se volvía contra ella. La maestra Ana, de apenas 28 años, solía escucharla con paciencia y sonreírle con ternura, pero en su mirada había siempre una sombra de duda. Una niña tan pequeña quizá inventa estas cosas para llamar la atención, pensaba. Y ese día, en medio del recreo, Lucía explotó. «Es verdad, mi mamá pinta las líneas blancas que ven allá arriba. ¿Son suyas?» Los niños estallaron en carcajadas. «Claro, y también pinta la luna, ¿no? Seguro que sube a una escalera gigante con un bote de pintura». Diego, el más burlón, subió de un salto a un banco de madera. Agarró una rama del suelo y con gesto exagerado empezó a moverla en el aire como si fuera un pincel enorme. Imitó una voz aguda y parodió. «Mira, soy la mamá de Lucía y me subo a las nubes con mi brocha mágica. Plas, plas, plas». Los demás lo aplaudían doblados de risa. El patio entero se convirtió en una parodia cruel. Lucía sintió calor en la cara. No sabía si era el sol que le caía de lleno o si le salía de dentro, como cuando se pone roja de vergüenza, o de rabia. No sabía distinguirlo, solo que ardía y quería desaparecer. El corazón le latía tan fuerte que apenas podía respirar. Quiso gritar, explicar que no era una brocha, que era un avión, pero la voz no le salía. Intentó recordar lo que su madre siempre le decía al apagar la luz. «Tú sabes la verdad, cielo mío, y con eso basta». Pero ese recuerdo no bastó. Las risas pesaban más que las palabras de su madre. El nudo en la garganta la venció. Salió corriendo, atravesó el patio con la vista clavada en el suelo y se encerró en un cubículo del baño. Hundió la cara en el cuaderno. El avión dibujado en la página parecía mirarla, como si entendiera lo sola que se sentía en ese momento. Días después, en clase, la profesora Ana anunció con una sonrisa: «Recordad que la semana que viene tendremos la jornada de puertas abiertas. Vuestros padres podrán venir a contarnos en qué trabajan.
Y hoy haremos un pequeño ensayo. ¿Lo vais a contar vosotros? El murmullo se extendió por el aula. Un niño habló de su padre panadero, otro de su madre enfermera. Después siguieron un camarero, un albañil. Cada vez que alguien terminaba, los demás aplaudían o hacían algún comentario curioso. Cuando le llegó el turno a Lucía, el aire se volvió denso. Ella se levantó despacio, con las piernas temblorosas y las manos húmedas de sudor. Notaba que todos la observaban. Mi mamá tragó saliva. Mi mamá pinta líneas blancas en el cielo. Las carcajadas brotaron de inmediato. Diego, al fondo, dio un golpe sobre la mesa y exclamó: «Otra vez con tus cuentos, Lucía, dinos la verdad de una vez». La profesora Ana trató de calmar el bullicio y dijo con amabilidad: «Lucía, quizás quieres decir que tu mamá trabaja con aviones, ¿verdad?». Lucía asintió con rapidez, con la voz entrecortada. «Sí, sí, pero también pinta el cielo, con esas líneas blancas que deja detrás». El aula entera estalló en murmullos y risas ahogadas. La profesora suspiró y pasó al siguiente niño, incapaz de contener la marea. Lucía se sentó con el corazón encogido, como si el mundo entero se hubiera vuelto contra ella. Esa tarde, al llegar a casa, apenas cruzó la puerta y se lanzó a los brazos de su madre. Elena la sostuvo con fuerza, notando cómo temblaba. «Mamá, se ríen de mí. Digo lo que haces, pero no me creen. Y yo no sé explicarlo mejor». Elena la sostuvo en silencio unos segundos, acariciándole el pelo. Después, con calma pero con una chispa en los ojos, le dijo: «Cielo mío, no hace falta que lo expliques mejor. ¿Qué te parece si no lo contamos y lo enseñamos en esa jornada?» Lucía levantó la cabeza sorprendida y por primera vez en días sonrió. En sus ojos brillaba algo nuevo, esperanza. ¿Te está gustando esta historia? Deja un like y suscríbete al canal Crisol de Relatos para que puedas seguir contando más historias llenas de emociones. Vamos a ver cómo continúa. La semana siguiente, el colegio envió la circular oficial para la jornada de puertas abiertas. Los padres estaban invitados a hablar de sus trabajos. Lucía, con la hoja apretada en las manos, llegó corriendo a casa. «¡Mamá!», gritó antes incluso de soltar la mochila. «Me dijiste que vendrías y se lo enseñarías. ¿Lo harás, no?». Elena, que estaba en la cocina repasando unos informes, levantó la vista. Por un segundo, el brillo de los ojos de su hija le devolvió todo el cansancio del día convertido en ternura. Pero también sintió un nudo en el pecho, porque sí, se lo había dicho, y ahora la realidad se interponía como un muro. «Lucía», empezó con cautela, «esa semana tengo vuelos programados, reuniones con mis superiores. No es tan sencillo». La sonrisa de la niña se apagó de golpe. «¿Pero me lo prometiste?». Eran solo 4 palabras, pero le cayeron a Elena como un peso insoportable. Lucía bajó la cabeza, los labios apretados. Tenía esa forma de callar que no era berrinche ni rabieta, sino decepción pura. Una decepción que dolía más que cualquier grito. Elena la abrazó de inmediato. «Cielo mío, entiéndeme. Yo no decido cuándo puedo volar o no. Para llevar un caza hasta Sevilla necesito permisos, autorizaciones, coordinar con toda la base. No es como coger un coche y aparecer allí». Lucía, entre sollozos, murmuró: «Entonces nunca podrás venir». Elena sintió que le ardía la garganta. Era piloto, mujer de disciplina, entrenada para no temblar ni en medio de una maniobra a 1000 km/h. Pero la voz quebrada de su hija la estaba desarmando. La alzó en brazos como cuando era más pequeña y le susurró al oído: «Escúchame, Lucía. No te prometo que sea fácil, pero si tengo que mover cielo y tierra, hablar con cada superior y rogar a medio ejército, lo haré, porque nada es más importante que tú». La niña la miró, con los ojos todavía húmedos, buscando señales de verdad en cada palabra. «¿De verdad lo intentarás?». Elena asintió despacio, con firmeza. «Sí, lo intentaré, y si lo consigo, ese día el cielo hablará por nosotras». Lucía apoyó la cabeza en su hombro. No estaba del todo convencida. El miedo a otra burla seguía allí, pero en el fondo una chispa de esperanza volvió a encenderse, y esa chispa era suficiente para seguir soñando. El día de la jornada llegó.
El gimnasio del colegio estaba abarrotado. Carteles de colores colgaban de las paredes, globos en las esquinas, sillas alineadas en filas torcidas. Se respiraba una mezcla de polvo de tiza, sudor infantil y el olor a plástico de los globos calentados por las luces. Uno a uno, los padres se fueron presentando. El policía levantó su placa y explicó su trabajo con orgullo, arrancando aplausos. Una madre cocinera repartió pequeñas porciones de tortilla que hicieron salivar a toda la clase. Un fontanero enseñó sus herramientas y varios niños pidieron tocarlas. Todo era cercano, tangible, fácil de entender. En una de las filas, Lucía mantenía el cuaderno apretado contra el pecho. No había querido dibujar nada esa mañana. Tenía miedo de ilusionarse demasiado. Su madre le había dicho que lo intentaría, pero no le había prometido nada. Y la duda se le comía por dentro. ¿Y si no venía? ¿Y si al final todo volvía a ser risas? Diego se inclinó hacia ella y con media sonrisa murmuró lo justo para que lo oyeran los de alrededor. «Mi padre se ha traído la placa y la porra. ¿Lo has visto? ¿Y tu madre qué? ¿Ha traído la escalera y la brocha?» Las carcajadas estallaron en su pequeño grupo, y algunos se giraron a mirarla esperando una reacción. Pero ella solo apretó los labios y se encogió en la silla. No contestó. El corazón le golpeaba en el pecho como un tambor. Por dentro solo repetía una pregunta. ¿Vendrá? ¿De verdad vendrá? En ese momento, cuando la risa todavía flotaba en el aire, un rugido ensordecedor sacudió el gimnasio. Las ventanas temblaron, los globos colgados se zarandearon violentamente. Los niños se callaron de golpe sorprendidos y corrieron hacia las ventanas. El cielo, despejado hasta entonces, se abrió como un trueno metálico. Un caza cruzaba justo sobre el colegio, dejando tras de sí una estela blanca, larga, perfecta. El silencio fue total, y antes de que alguien pudiera decir nada, una segunda pasada dibujó otra línea en el aire, como si de verdad alguien estuviera pintando sobre el azul. Lucía, con el corazón desbocado, se levantó de golpe de su silla. No tuvo que mirar dos veces, lo supo al instante. Con los ojos brillantes y la voz firme, gritó: «¿Lo veis? Esa es mi madre pintando el cielo. ¡Os lo dije!». El rugido del caza todavía resonaba en los oídos de todos cuando el gimnasio volvió a quedar en silencio. Los niños se miraban entre sí, excitados, con los ojos como platos. Algunos susurraban, incrédulos. ¿Eso era lo que decía Lucía? ¿Se refería a esas rayas en el cielo? Y uno, con la voz casi temblando de emoción, preguntó: ¿entonces su madre pilota un avión del ejército? Lucía seguía de pie con el pecho agitado. Había gritado con todas sus fuerzas, pero ahora sentía un vértigo extraño. ¿Y si su madre no aparecía? ¿Y si había sido solo una coincidencia? Entonces las puertas del gimnasio se abrieron. Una ráfaga de aire entró en la sala, y tras ella una figura inconfundible avanzó despacio, traje de vuelo verde oliva, botas negras marcando cada paso, casco bajo el brazo. El silencio se hizo absoluto. Los niños que un minuto antes se reían ahora parecían estatuas. La profesora Ana se llevó una mano a la boca incrédula. Nadie se atrevía a hablar. La capitana Elena Martín cruzó el gimnasio con la mirada fija en su hija. Lucía sintió un nudo en el estómago, pero no era miedo, era una mezcla de orgullo y alivio que le llenaba el pecho. Cuando su madre llegó frente a ella, se arrodilló para quedar a su altura. Dejó el casco en el suelo y la abrazó con fuerza. «Aquí estoy, cielo mío». La niña rompió a llorar, pero esta vez de pura alegría. Se aferró al uniforme de su madre como si no quisiera soltarla nunca. El murmullo recorrió el gimnasio y poco a poco se transformó en aplausos. Diego, rojo como un tomate, no pudo decir ni una palabra. Se removía en su asiento, incapaz de mirar a Lucía a los ojos. La capitana Elena se puso de pie, todavía con el casco en la mano. Se giró hacia los niños que la miraban con la boca abierta y habló con voz clara y serena. «Soy la mamá de Lucía. Me llamo Elena y soy piloto de caza en el Ejército del Aire. Eso significa que, junto a mis compañeros, nos encargamos de proteger el espacio aéreo. Volamos para vigilar que ningún avión entre sin permiso. Entrenamos para estar listos si algún día hay un peligro.
y ayudamos a que la gente en tierra viva tranquila sabiendo que alguien cuida del cielo. Se inclinó un poco hacia los niños, como si les confiara un secreto. Volamos muy alto, mucho más arriba de las nubes que veis desde aquí abajo. Allí el aire es muy frío, y al mezclarse con el calor de los motores, se forman esas líneas blancas que veis desde abajo, y que se llaman estelas. Son como las huellas que dejamos en el aire. Los niños escuchaban en silencio, fascinados. Algunos se inclinaban hacia adelante como si no quisieran perderse una palabra. Entonces sonrió y añadió mirando a Lucía: a mi hija le gusta decir que con esas estelas yo pinto líneas en el cielo, y me parece la forma más bonita de decirlo. Un murmullo recorrió el gimnasio. Las caras que antes se burlaban ahora brillaban de asombro. La profesora Ana fue la primera en aplaudir, conmovida. Lucía levantó la cabeza orgullosa. Por primera vez nadie se reía. Al contrario, todos la miraban como si su verdad hubiera estado ahí desde el principio, solo que nadie había sabido verla. Semanas después, en clase de plástica, la profesora sonrió y dijo: «Hoy podéis dibujar lo que queráis, lo que más os guste, lo que os haga felices». Las mesas se llenaron de colores y papeles. Algunos pintaban balones de fútbol, otros castillos, mascotas o montañas de helado. Lucía abrió su cuaderno y agarró un lápiz azul. Dibujó un cielo inmenso, atravesado por estelas blancas, y en el centro un avión con la cabina brillante, enorme, poderoso. En la esquina inferior se dibujó a sí misma de la mano de su madre, mirando hacia arriba. Cuando levantó la hoja, varios compañeros se acercaron con curiosidad. «¡Qué chulo! ¿Puedes hacerme un avión como ese? ¿De verdad va tan rápido como parecía? ¿Cuando despega hace tanto ruido?» Incluso Diego, que había sido el primero en reírse de ella, se acercó en silencio y murmuró: «Tu mamá mola mucho». Lucía sonrió y esta vez lo hizo sin miedo. Aquella risa cruel que antes la aislaba ya no estaba. Ahora sus compañeros la escuchaban, la respetaban, querían saber más. Eso era lo que había soñado desde el principio: ser creída, sentirse importante, incluida. Y lo había conseguido. ¿Alguna vez viviste un momento en el que al fin te creyeron cuando antes nadie lo hacía? Cuéntalo en los comentarios, porque tu experiencia puede inspirar a otros. Si esta historia te tocó el corazón, compártela con alguien que necesite recordar que los sueños y la verdad siempre encuentran la manera de salir a la luz.